Saludos amigos, les habla el pastor y psicólogo Fidel Castro. Represento a Misión Redención, que está al servicio de Dios y de cada uno de ustedes. En esta oportunidad quisiera compartir algo en relación al fin del mundo. Un tema que en estos días está muy conversado y suscita dudas, interrogantes y hasta serios temores en muchas personas. Quisiera que podamos observar las falsas predicciones acerca del fin del mundo, para luego abordar la información bíblica, la información certera sobre el particular. Debemos entender que existen diversas predicciones en relación al fin del mundo. Predicciones pseudocientíficas, predicciones religiosas y hasta predicciones ocultistas. Han habido, hay y habrá predicciones falsamente científicas que pretenden pronosticar el fin del mundo, pronosticar la destrucción del planeta o el exterminio de la humanidad. Son personas que se valen de algunos datos de la astronomía, la meteorología, la física y otras ciencias naturales para tratar de hacer estos vaticinios que sabemos son desatinados. Si no me equivoco, a principios del siglo XX, se pensaba que un cometa gigantesco devoraría la Tierra. Afortunadamente, no pasó de ser un susto. Pero quizás los especialistas en hacer esta clase de predicciones son personas religiosas. Sobre todo las sectas o grupos disidentes, tanto del cristianismo como de otras religiones, han predicho fechas exactas para el fin del mundo o para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Así tenemos, por ejemplo, a los adventistas. Uno de sus predecesores, William Miller, predijo que el Señor Jesús regresaría en 1843. Al no cumplirse la profecía, él cambió la fecha y dijo que por errores de cálculo no se había percatado que la fecha era en 1844. También esta falsa predicción no se cumplió, por supuesto, y se produjo lo que se conoce en la historia como el Gran Chasco. El Gran Chasco que experimentaron todos los seguidores de este falso profeta. Están también los testigos de Jehová. Los líderes de esta secta predijeron o bien la venida del Señor o el fin del sistema actual de este mundo para diversas fechas. Por ejemplo, 1874, 1914, 1975, etcétera, etcétera. Pero nada de eso se cumplió. Está también esta secta Revelación Alfa y Omega. Esta secta pronosticó que la venida de lo que ellos llaman el Cristo solar. Esta secta pronosticó que el final del presente sistema mundial y la inauguración del reinado de Dios en este mundo desde la India, todo eso ocurriría entre los años 2000 y 2001. Por supuesto, todo eso cayó por su propio peso porque nada se cumplió. Pero también están las predicciones ocultistas. El ocultismo y las religiones y sectas orientales han tenido también sus propias profecías. Hemos leído en los periódicos que en los días anteriores fueron detenidas muchas personas en la China que eran miembros de una secta porque estaban alarmando a la población al anunciar el catastrófico fin del mundo. Con esto quiero probar pues que en el pasado, en el presente y en el futuro habrán y seguirán habiendo estas falsas predicciones. Pero hay en la actualidad una predicción que hasta cierto punto conmociona a mucha gente. Esta predicción procede del calendario de los mayas. Los mayas fueron una cultura indígena de Centroamérica y constituyeron los antecesores de la población mexicana. De acuerdo al calendario de los mayas, el 2012 sería el día final de la historia. Ahora, con esto coincide el llamado oráculo de Chambalá. El oráculo de Chambalá. En este pronóstico de este lama tibetano hay una alarmante noticia, un anuncio
nada halagador, por cierto, que predice que el 10% de la humanidad, la 10ª parte de la población mundial, morirá el 21 de diciembre. Este oráculo de Chambalá constituyó un mensaje de alerta dirigido a la NASA en los Estados Unidos. Y allí se relata qué es lo que pasará en la Tierra el próximo 21 de diciembre, de acuerdo, por supuesto, a este falso oráculo. Se dice que en esa fecha casi todo el planeta estará sumido en una completa oscuridad y silencio. No habrá luz, no habrá electricidad, ni comunicaciones, ni sonido. La Tierra, dicen, en ese momento estará atravesando la línea cero de nuestra galaxia. Los animales del planeta, de una y otra manera, presentirán la llegada de la oscuridad e intentarán ocultarse en sus madrigueras. Se trata, dice este oráculo, del estado de espacio donde no se difunde ningún tipo de energía. Tal oscuridad, detalla esta predicción, durará entre 3 y 4 días y estará acompañado de ciertos destellos de luz y llamaradas ilusorias de luz, tras lo cual el sol volverá a aparecer. Reitero, el 21 de diciembre de 2012, según esta profecía, no habrá electricidad. Durante esos días oscuros, recomienda este oráculo, es necesario tapar las ventanas de nuestra casa con tela espesa, no mirar en esa dirección y no salir de nuestras viviendas. Todo esto constituye un motivo de alarma, de zozobra o de duda, de desconcierto en muchas personas. Pero tanto las predicciones pasadas como la actual no tienen ninguna base científica ni tampoco una base bíblica. Entonces, ¿cuál es la información escritural que los cristianos manejamos acerca del fin del mundo? Toda esa información la encontramos en la Biblia, la palabra de Dios. Pero alguien preguntará, ¿por qué no creer a los oráculos de otras religiones, de otras fuentes, y por qué sí creer en la Biblia, que también es un libro milenario? De hace 3.500 años hasta la fecha, nosotros creemos que la Biblia fue elaborada y Dios mismo permitió que se registrara como su palabra autorizada, registrada, oficial. Es la Biblia la fuente de la autoridad cristiana, la fuente de la doctrina y del culto cristiano. Y para nosotros la palabra de Dios es una autoridad inapelable. ¿Por qué creemos en ella? ¿Cuál es nuestra base fundamental por la cual consideramos a la Biblia la palabra de Dios autorizada y que en ella podemos encontrar información válida y certera acerca del fin del mundo? Respondemos a esta pregunta afirmando que Jesucristo es el que da testimonio del Antiguo Testamento y predice el Nuevo Testamento. O sea, nuestra fe en la Escritura se basa en nuestra fe en Jesucristo. Jesucristo es el que da el aval, la autorización y el respaldo a la Biblia como palabra de Dios. En relación al Antiguo Testamento, el Señor dijo que ni una jota ni una tilde dejará de ser en la ley de Dios hasta que todo se haya cumplido. Y en el Evangelio de Juan, el capítulo 10, versículo 35, el Señor dijo que la Escritura no puede ser quebrantada. Ahí se estaba refiriendo a todo lo que conocemos hoy en día como Antiguo Testamento. Pero también el Señor predijo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Juan, en el capítulo 14, allí en el verso 26, nuestro Señor Jesucristo, hablando de lo que podría ser las revelaciones en el Nuevo Testamento, dice lo siguiente. Juan, el capítulo 14, el versículo 26, la Biblia dice lo siguiente. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará
todo lo que os he dicho. Pasando al capítulo 16 y el versículo 13, Jesús nuestro Señor afirma: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es una promesa dirigida especialmente a los apóstoles, donde el Señor garantiza y ofrece la asistencia y la guía infalible del Espíritu Santo. De esa guía, de esa orientación, de esa revelación del Espíritu de Dios sobre los apóstoles, nace como fruto el Nuevo Testamento, que es la otra mitad de la Biblia. Por lo tanto, Jesucristo atestiguó, avaló a la Biblia como palabra de Dios. Y como creemos en Jesucristo, quien demostró ser lo que dijo mediante su resurrección, como creemos en Él, creemos en su palabra, creemos en su enseñanza, creemos en las afirmaciones y en el aval que Él dio para la Escritura. Y en base a todo eso es que consideramos que la palabra de Dios, la Biblia, realmente tiene la autoridad y la veracidad como para decirnos qué es lo que nos depara el futuro. No solo para nuestra vida individual, sino también para la humanidad entera. La Biblia, en relación al fin del mundo, señala algunas cosas. La lista que tengo, por supuesto, no es exhaustiva, pero son algunos puntos importantes que pueden servir como respuesta frente a las inquietudes que mucha gente tiene en relación a estos vaticinios, a estos oráculos, a estas predicciones, en relación al fin del mundo que dice que va a ocurrir el 21 de diciembre. En primer lugar, el fin del mundo depende de la segunda venida de Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia. Algún día, por supuesto, este planeta y todo lo que está alrededor de él va a ser destruido por Dios. Dice la Biblia que va a ser incinerado, va a ser destruido por el fuego. Pero ese día final, esa destrucción del mundo y del planeta, el día en que eso ocurra, depende directamente de un evento que constituye la esperanza máxima para todo cristiano. Ese evento es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice segunda de Pedro, en el capítulo 3, el versículo 10 al 12, de esta manera. La segunda epístola del apóstol Pedro, el capítulo 3, el versículo 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Como ustedes ven, todo este acontecimiento depende ¿de qué? Depende de la venida del Señor, del día del Señor. Jesucristo regresará, Jesucristo volverá a este mundo, y ese será el punto de partida para el desenlace del final de los tiempos. Sí, esperamos el fin del mundo, esperamos la destrucción de nuestro planeta, pero ello depende, reitero, de que Jesucristo venga por segunda vez. Cuando Él aparezca, cuando su retorno se haga una realidad histórica, entonces recién podrá ocurrir lo que Dios pronostica, predice y anuncia en su palabra: la destrucción del mundo. Pero en segundo lugar, este fin del mundo precederá a una nueva creación. Porque no vayamos a pensar que Dios destruye el mundo, extermina la humanidad y todos nos convertimos ¿en qué? En polvo cósmico, y que nuestros átomos van a estar flotando por el universo eternamente. No, no, no. Dios sí va a destruir este mundo, pero a la vez Él también promete que va a crear un mundo nuevo, en el que la justicia, la rectitud, los valores, la felicidad y un nuevo orden de cosas imperará. Miren lo que dice a continuación el versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Se dan cuenta? Después que el apóstol Pedro, inspirado por Dios, habla del día del Señor
y habla de la destrucción, habla del exterminio de todo este mundo. Dice en el versículo 13, finalizando este párrafo, que tenemos la esperanza de que ahí no acaba todo, sino que Dios va a hacer una nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra, donde ya no va a haber pecado ni sus nefastas consecuencias, sino va a haber rectitud, santidad, la presencia, la voluntad de Dios, la rectitud de Dios, todos los valores y virtudes de Dios reinarán en ese nuevo universo que estará exento de pecado y por lo tanto exento de muerte, de destrucción y también exento de desdicha. En tercer lugar, para la venida del Señor y para el fin del mundo no hay fecha. Yo quisiera mencionarles la hora en que Jesucristo va a regresar, porque la Biblia lo dice. ¿Cuál es la hora? ¿Cuál es la hora en la que Jesucristo va a regresar a este mundo? Se le va a ver entre las nubes del cielo, viniendo con poder y gran gloria. En Mateo el capítulo 24, el versículo 44, está la respuesta a la pregunta que he formulado. Dice allí el pasaje textualmente, Mateo 24, verso 44, de este modo: por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esa es la hora en que el Señor Jesús regresará. La hora en que no pensemos ni sepamos cuándo va a regresar. En otras palabras, para el fin del mundo, para el regreso del Señor, no hay una fecha fijada. Solo Dios conoce el día exacto, la fecha precisa en que su Hijo retornará. Pero los humanos, los ángeles y aún nuestro mismo Señor Jesucristo como hombre en su naturaleza humana desconocía cuándo iba Él a regresar. Solamente Dios sabe la fecha en que se producirá el desenlace final. Jesucristo volverá, pero tratar de pronosticar una fecha, un momento exacto, es algo, aparte de imposible, absurdo, porque solamente Dios maneja esa información. Y eso hay que entenderlo, yo diría que coincide con la ciencia. Es decir, esto coincide con ciertos científicos, pues el sismólogo, el ingeniero Julio Kuroiwa, dijo que desde el punto de vista de la ciencia se descarta de plano que pueda saberse la intensidad, el día, la hora y el lugar en el que pueda ocurrir el cataclismo, y agrega que el hecho de vincular la posibilidad de un terremoto con el fin del mundo no pasa de ser un enfoque sensacionalista de cierta prensa, es decir, un enfoque sensacionalista de ciertos diarios de circulación, sea en nuestra ciudad metropolitana o en el país. Entonces, la ciencia de una y otra manera se alinea con la Biblia en este pensamiento. No se puede conocer cuándo ni cómo sucederá el fin del mundo. Solamente Dios nos puede dar datos, pero no específicos ni detallados en relación a este tema, por supuesto tan álgido y que desconcierta a la mayoría de personas. En quinto lugar, hay precedentes para la venida del Señor. La fecha no se sabe, pero no tenemos que vivir en un desconcierto absoluto en relación a este tema. Porque si bien es cierto, no podemos calcular, pronosticar, precisar el tiempo, la fecha, el año, el mes en que el Señor aparecerá, sí podemos saber en qué medida estamos cerca del desenlace del final de los tiempos, al considerar por lo menos los precedentes a la venida del Señor. Según la Biblia, según el Nuevo Testamento, antes de Jesucristo retorne, tienen que suceder ciertos eventos específicos, algunos de ellos con un alcance mundial. Si estos eventos previos, que sirven como antecedente a la venida del Señor, no suceden, entonces Jesucristo todavía no retornará. En 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 1 al 3, ahí se menciona.
Entonces, si pensamos que dentro de unas horas, el día de mañana, va a ser el fin del mundo, estamos equivocados. Porque el fin del mundo está supeditado a que Jesucristo regrese. Y Jesucristo no va a regresar si estos eventos, estos sucesos precedentes no ocurren primero. Dice la Biblia en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 1 al 3, de este modo. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por lo menos acá menciona dos precedentes. En primera instancia, la apostasía, que es el abandono de la fe cristiana por parte de un gran sector de la cristiandad. Y en segundo lugar, la aparición y manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo. Antes que el Señor retorne a este mundo, un gran sector de cristianos, verdaderos y o profesantes, se apartarán de la doctrina y del camino de Cristo. Y juntamente con ello aparecerá un personaje macabro, enviado por el mismo diablo, que logrará lo que ningún tirano ha logrado hasta este momento: establecer un gobierno mundial, una dictadura que alcance lo largo y ancho de la faz de la tierra, con la finalidad de engañar a la gente y de arrastrar a la humanidad lejos de Dios y hacia la condenación eterna. Estos dos sucesos, por lo menos, según el texto que hemos leído, tienen que ocurrir antes que el Señor Jesús regrese, antes que el fin del mundo se realice. Y, en quinto lugar, necesitamos prepararnos para el final de los tiempos. Lo que estoy diciendo no solamente debe ser teoría, no solamente debe responder a nuestras inquietudes o a nuestro morbo intelectual. Lo que estoy diciendo debe, de una u otra manera, llevarnos, si es que queremos sacar una aplicación pertinente para nuestras vidas, debe llevarnos a prepararnos, a estar aparejados, en óptimas condiciones para recibir al Señor Jesucristo cuando regrese. Ese es el llamado que Dios nos hace. Si ustedes van a Mateo el capítulo 24, el versículo 37, el 39, ahí encuentran al Señor diciendo que así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, o sea, la segunda venida de Jesucristo. Porque en los días de Noé, ¿qué hacía la gente? Comía y bebía, se casaba y se daba en casamiento, compraban y vendían. Pero llegó el diluvio y arrasó con todos. Así también, dijo el Señor Jesucristo, será en los días en que venga el Hijo del Hombre. ¿Qué de malo tienen comprar, vender, casarse, comer, trabajar, sembrar, cosechar, si son actividades naturales que nos sirven para poder llevar adelante nuestra vida? ¿En qué está lo malo cuestionable en ese tipo de actividades? En nada. El problema es cuando el ser humano, la sociedad, la humanidad entera, nos dedicamos, nos abocamos a eso exclusivamente, dejando a Dios de lado, relegando a Dios, no dándole ninguna importancia, no tomándolo en cuenta, y viviendo una vida puramente materialista, una vida puramente naturalista, una vida animal en la que lo espiritual no tiene ninguna importancia ni relevancia, una vida en que Dios no tiene injerencia, una vida en la que Dios no juega ningún papel. Ese tipo de vida es una vida pecaminosa que nos hace estar propensos y proclives a caer bajo el juicio de Dios en la condenación eterna. Así como en los días de Noé, así será en los días en que el Señor Jesucristo regrese. Por lo tanto, este es un llamado a estar preparados, porque si estás viviendo solo para trabajar, para comer, para divertirte, para casarte, tener hijos, mejorar tu nivel socioeconómico,
lograr uno y otro ideal en la vida, hacer viajes, en fin, y no le das a Dios nada de tu vida, nada de tu tiempo, nada de tus fuerzas, no le rindes a Dios nada de lo que Él te ha dado, déjame decirte que no estás preparado para el regreso de Cristo, ni estás preparado para tu propia muerte, ni para tu confrontación con el juicio de Dios. El llamado es a prepararnos. Dice también Lucas, el capítulo 21, verso 34 al 36, y acá el Señor se dirige de manera especial a los cristianos, a aquellos que supuestamente ya estamos preparados por el amor y el perdón que hemos recibido de parte de Dios. Pero a estos cristianos el Señor les dice lo siguiente. Lucas, el capítulo 21, el versículo 34 en adelante. Dice la Biblia textualmente: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta? Es un llamado a la preparación. No es cosa de que simplemente algún día Jesucristo regresará. No es cosa de que, bueno, simplemente algún día el fin del mundo se producirá. ¿Y qué hay de ti y qué hay de mí? ¿Qué hay de cada persona sobre la faz de la tierra? ¿Estamos preparados? La Biblia dice que el día del regreso del Señor será como un lazo, o sea, como una trampa en el que serán cautivos mucha gente que ha llevado su vida desde la cuna hasta la tumba, desde que nacieron hasta el momento en que Jesucristo regrese, han llevado su vida sin pensar en Dios para nada, sin tomarle en cuenta para nada. Como bien dice la Biblia, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Pecado no es solamente cometer inmoralidades, fechorías y una serie de acciones que riñen con la ley de Dios y de los hombres, y llevar una vida completamente perdida y depravada. Pecado también es llevar una vida natural, común y corriente, pero prescindiendo de Dios y no sometiéndonos a su voluntad. Eso también, en mayor o menor grado, es una vida de pecado, con la cual no estamos, ciertamente, no estamos preparados para enfrentarnos al juicio de Dios, porque el Señor Jesús viene a juzgar a vivos y a muertos. Y en sexto lugar, ¿cómo nos preparamos para enfrentar el final de los tiempos? Según la Biblia, la preparación básica consiste en convertirnos a Dios. Cuando te conviertes a Dios, es entonces que la salvación y el perdón que Jesucristo compró al morir en la cruz se derraman sobre tu vida. Y a partir de ese momento estás aparejado, preparado, en condiciones óptimas para recibir al Señor Jesús cuando Él regrese, o para enfrentar la muerte y el juicio final en el día en que tengas que comparecer ante el augusto tribunal de Dios. Pero sin habernos convertido al Señor, no creamos ni esperemos que la salvación de Cristo se derramará sobre nosotros. Eso es imposible. El sol sale para todos. Cada cual tiene que abrir las ventanas de su casa para captar, para recibir los rayos del sol. Igualmente, Jesucristo murió por todos murió, dice la Biblia. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice la Biblia. Pero hay que dar una respuesta frente a ese amor, frente a esa gracia de Dios que se emite indiscriminadamente para todos los seres humanos. Y la respuesta que tenemos que dar, repito, es el convertirnos, el entregarnos a Dios. No simplemente creer que Él existe, o pertenecer a una iglesia, o estar afiliados a determinada religión. Todo eso no basta, no es suficiente. Necesitamos convertirnos a Dios para que Él nos salve y nos prepare para enfrentar el final de los tiempos. ¿Cómo es que te conviertes? Según la Biblia, cuando tú te arrepientes de tus pecados y decides ser un seguidor de Jesucristo. Cuando asumes un compromiso
de ser un discípulo de Cristo, dejando de lado el pecado y todo aquello que a Dios le desagrada. Y juntamente con eso te conviertes cuando te confías al Señor Jesús, con la seguridad absoluta que su muerte en la cruz borra tus pecados, te salva y te reconcilia con Dios. Quiero ir terminando leyendo este pasaje de Hechos, el capítulo 3, versículo 18 al 20, en el que la Biblia nos habla de esto que hace un momento he mencionado. Hechos, el capítulo 3, el versículo 18 al 20, ahí encontramos estas palabras que el apóstol Pedro expresa, inspirado por Dios. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿Se dan cuenta? Aquí hay un llamado a la conversión, pero es un llamado a la conversión que está precedido por ese plan milenario, ese plan eterno que Dios había trazado y que se cumplió en un momento dado, en el año 29 de la era cristiana, cuando Jesucristo muere en la cruz, padece la muerte bajo el aplastante juicio de Dios para salvar a la humanidad. Pero a la vez, este llamado a la conversión apunta hacia el regreso de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Estamos en un punto intermedio entre esas dos realidades gloriosas. Jesucristo ya murió, padeció y recibió el juicio de Dios, el castigo por tus pecados y por los míos, de acuerdo al plan propuesto por Dios, que Él había anunciado a través de sus profetas. Y Jesucristo volverá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué tienes que hacer entonces tú para pertenecer a ese grupo mientras Jesucristo no regrese? Y dado que ya hace más de 2000 años murió en la cruz para salvarte, tienes que arrepentirte y convertirte. Tienes que decidir dejar el pecado, seguir el camino de Dios y confiarte al Señor Jesucristo con la seguridad de que su muerte en la cruz y su padecimiento es la única y efectiva propuesta de Dios para salvar a la humanidad, entre ellos tú y yo. ¿Te has arrepentido? ¿Te has entregado al Señor? Dejemos de estar alucinando y teniendo miedo y haciendo una serie de especulaciones acerca del 21 de diciembre. No va a haber catástrofes ni desastres naturales, y menos aún el temido fin del mundo. Lo que debemos hacer, dejando de lado esa especie de supersticiones, es hacer caso al llamado de Dios que está registrado y plasmado en la Biblia, y que nos dice que debemos arrepentirnos y confiarnos a Jesús para que Él efectivamente nos salve del pecado y para que nos haga herederos de la vida celestial, del destino glorioso, del desenlace maravilloso que Él ha preparado para todos aquellos que acogen su salvación. Algún día tú y yo enfrentaremos la muerte. Algún día tú y yo enfrentaremos el juicio final. Algún día tú y yo, muertos o vivos, enfrentaremos la segunda venida de Jesucristo. La pregunta es, ¿estamos preparados para ello? El camino está trazado. Solo tienes que arrepentirte y confiar en Jesús. Y a partir de ahí, Dios te salvará, te regenerará, te perdonará, te reconciliará con Él y empezarás a seguir el camino cristiano, a ser y a vivir como un verdadero seguidor de Jesucristo. ¿Por qué no tomas la decisión y te entregas al Señor esperando el fin del mundo? Que Dios